todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más de Poder RI. Soy Celeste Jiménez, catedrática universitaria, analista y consultora política, y he creado este espacio para ustedes, para intentar entender de la manera más sencilla posible todos esos fenómenos a escala local, nacional e internacional que finalmente forman parte de nuestra historia, son parte de nuestra realidad y terminan afectando nuestra vida de una u otra manera. Así es que siéntanse bienvenidos a hablar de este tema escabroso, de este tema en boga, del tema del mes de julio, que les prometí como análisis más completo la semana pasada. El absurdo discurso de la posibilidad de un magnicidio contra Xóchitl Gálvez desde periodistas opositores al régimen oficial, opositores al gobierno oficial, opositores a la Cuarta Transformación, críticos y no, de alguna manera, no partidarios de Andrés Manuel López Obrador, respaldados por la oposición política de este país, desde un absurdo muy significativo, pero con una sincronía en tiempos, en fechas y en argumentos que de verdad da miedo. Y por eso incluso paré el contenido del canal, porque esta semana nuestro contenido iba hacia otro lado, porque sí tenemos que analizar la situación política, pero de toda la región y de todo el sistema internacional y hacia dónde va el camino político, el mundo. Pero de verdad es que esto era necesario y tuve que hacer una pausa para hablar de este discurso curiosamente sincronizado, que parece organizado, que parece estructurado, que parece que tiene pautas y similitudes en el argumento y en el discurso, que es completamente absurdo, pero con similitudes muy significativas que resaltan demasiado fácil y que de verdad está de miedo porque demuestran algo de lo que me acabo de dar cuenta, como les dije en el video de la semana pasada, que es básicamente un discurso inventado alrededor de la figura política de Xóchitl Gálvez, porque en vista de su fracaso como representante de la oposición, en vista de su fracaso para ganarle cierta legitimidad a la oposición, en vista de su fracaso al figurar ante los distintos medios, tanto de comunicación como medios políticos o como espacios políticos y públicos, ante el evidente fracaso de su figura posicionada políticamente en el país, la oposición necesita ver cómo la legitima o cómo le sirve o cómo encuentra legitimidad a partir de ella de alguna forma para pausar su caída, su eminente desaparición. Un discurso que es creado literalmente para intentar encontrar en Xóchitl Gálvez cómo medio sostenerse, de dónde sujetarse, cómo utilizarla y cómo encontrar en ella o a partir de ella cierta legitimidad para por lo menos pausar su caída estrepitosa en lo que se encuentra cómo seguir figurando o en lo que se encuentra cómo reinventarse. Porque estamos hablando de la eminente caída de la oposición ante el fracaso de Xóchitl Gálvez como figura representativa. Y si bien van a tener que encontrar otros colores, otras banderas o algo que tenga menos pérdida de legitimidad, pues lo cierto es que es evidente que tienen que caer evidentemente y reconfigurarse o reconstruirse o encontrar espacios para colarse porque estamos hablando de su caída inminente. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué les digo que esto es básicamente un intento para pausar la caída de la oposición y para encontrar legitimidad en Xóchitl Gálvez de alguna forma? Se los digo por 4 razones, pero primero les quiero explicar por qué es evidente la caída de la oposición. Mire, este país es un país de un solo régimen, de un solo partido, de un partido único y un partido oficial durante 70 años, que gobernó de forma ininterrumpida hasta el principio del nuevo milenio, hasta el principio del nuevo milenio, hasta el principio de este siglo, hasta el año 2000, en donde entra un partido de oposición, Partido Acción Nacional, con la promesa de un proyecto opositor distinto al régimen oficial que básicamente desilusiona al votante mexicano, desilusiona al ciudadano y le retira el voto después de 2 sexenios, después de 12 años, y vuelve
a este sistema oficial, régimen antiguo de partido único. Porque básicamente la que hoy es oposición, que es finalmente el régimen antiguo, el régimen oficial del pasado, encuentra rápidamente en el año 2000 una forma de reentrar al sistema. Y es por eso que el ciudadano mexicano se desilusiona de forma fácil. O bueno, no de forma fácil, se desilusiona evidentemente ante la evidencia, que es pues, finalmente este partido que viene a prometerme ser oposición y que viene a prometerme ser distinto, lo único que hace es replicar el antiguo régimen y entonces es lo mismo. Y es porque finalmente este régimen oficial antiguo de partido único, de privilegio, de oligarquía, de medidas de gobierno faraónicas contra pueblo pobre, porque así lo dice Andrés Manuel, pero es que así fue, encuentra rápidamente cómo entrar desde el propio oficialismo en el año 2000-2006 con los sexenios del Partido de Acción Nacional. Tanto que la prueba es hoy que son finalmente la coalición partidista, PRI, PAN, PRD. Se encuentra rápidamente cómo regresar y de hecho recobra el liderazgo oficial en 2012 con Enrique Peña Nieto a la cabeza. Pero cae el antiguo régimen y llega un movimiento completamente distinto que de hecho he dicho muchas veces, y si quieren un análisis de eso, pídanmelo aquí en el canal, que se vuelve oposición dentro del propio gobierno oficial, oposición de todo este antiguo régimen, oposición de muchos grupos oligárquicos de poder. La Cuarta Transformación es finalmente un proyecto que promete ser distinto y que se vuelve distinto, en el que el antiguo régimen no ha encontrado cómo colarse, porque lo tuvieron que haber intentado. Y entonces el antiguo régimen intenta primero pues ver cómo se alinea con la Cuarta Transformación, pero no lo logra, e intenta ahora sostenerse como lo logró en el año 2000 con una candidata, con un personaje, pues que vaya en contra de todo lo que aparenta ser la idea de proyecto, que la verdad es que es confusa porque no existe un proyecto oficial, pero la idea de proyecto, de ideales de partido, y que termina siendo completamente contradictoria con esos ideales de partido, completamente contrapuesta a lo que puede prometer esta figura de la candidata, de Xóchitl Gálvez, pero que logra conectar con la gente, o que quiere conectar con la gente, mejor dicho, para conseguir posicionarse, que es lo que hace finalmente el Partido de Acción Nacional en el 2000, cuando presenta a Vicente Fox como candidato, un candidato que era todo lo contrario a lo que el PAN dice ser, por ideología, por principios, por proyecto. Y de alguna manera lo intenta el antiguo régimen ahora a partir de una coalición partidista en donde se une el que fue el partido oficial durante muchos años, PRI, PRD, que fue su facción izquierdista, y PAN, que es finalmente la única oposición que se mantiene medio sólida. Pero vuelven a intentarlo con la misma fórmula. Vuelven a intentarlo con una candidata que rompe con todo lo que aparentemente representan, que es completamente distinta a lo que fue, o a lo que es, perdón, el proyecto, como lo fue Vicente Fox. Y Vicente Fox lo consiguió en el 2000, pero evidentemente la democracia mexicana ha dado pasos, se ha dado cuenta de cosas, y no es que va a funcionar el personaje de Xóchitl Gálvez. Entonces, la oposición, al darse cuenta que definitivamente no pudo desde el propio gobierno oficial y no puede porque no ha logrado conseguir posicionar a su candidata, necesita pausar su caída. Necesita pausar la evidencia de la falta de proyecto. Necesita pausar la evidencia de la falta de propuestas. Necesita intentar encontrar en Xóchitl Gálvez algún tipo de reconocimiento. Y necesita poner pausa a esa caída que tal vez signifique el nacimiento de nuevos partidos, el nacimiento de nuevos movimientos, la reestructura, el cambio de colores, el cambio de lemas, que necesita finalmente
encontrar otro algo para legitimarse, pero necesita pausar eso, porque todavía no saben ni cómo reconstituirse, porque finalmente el ego de esta élite oligárquica del antiguo régimen con ciertos privilegios, tampoco no les ha permitido darse cuenta o no les permite aceptar que ya se dieron cuenta que su caída es inminente. Y entonces necesitan ver cómo hacen funcionar a Xóchitl para encontrar cierta legitimidad y de alguna manera pausar la caída, mínimo entrar en el discurso y generar a partir de ella un discurso legítimo en ellos, un argumento de dignidad y legitimidad inexistente en este momento. ¿Por qué se los digo entonces? Por 4 razones, les repito. La primera es que al ser Xóchitl Gálvez, la más importante o de las más importantes a analizar es que al ser Xóchitl Gálvez una candidata que no les ha permitido de verdad encontrar respaldo en el público, legitimidad, simpatía con la gente, al no encontrar en Xóchitl Gálvez eso, al no lograrlo, pues necesitan inventar una historia alrededor de Xóchitl Gálvez que les genere, para empezar, que se hable de ellos en el discurso público, pero que les genere un discurso legítimo a su alrededor, que les genere cierta estabilidad que evidentemente no tienen. Y es que Xóchitl Gálvez de verdad es incongruente, es muy incongruente, y es evidente su incongruencia porque pese a que tiene una personalidad llamativa, que llama la atención, que uno voltea a ver, que no ha logrado empatizar con el ciudadano común porque no le crees, porque la incongruencia se hace evidente, y es que además es un personaje sin carrera política, que no ha logrado conectar de verdad, es que nunca, porque solamente tiene una candidatura en una delegación de Ciudad de México, no ha ganado realmente con el voto popular muchas posiciones, no tiene una carrera que no sea plurinominal en términos políticos, no de verdad no tiene una carrera que la respalde en elecciones populares, y de verdad su personalidad no le es suficiente para tapar la incongruencia, porque repito, aunque sea llamativa, no ha logrado conectar de verdad. Una incongruencia que además se ha venido evidenciando constantemente. Por ejemplo, Xóchitl Gálvez, como senadora de la oposición, solía tener discursos en donde decía que cualquier funcionario público que tuviera contratos de cuales beneficiarse representaba un conflicto de interés, que eso era corrupción absoluta. Y entonces, cuando Andrés Manuel López Obrador, como presidente de la República, dice es que Xóchitl Gálvez es eso, es senadora de la República y al mismo tiempo mantiene contratos con el gobierno, hay un conflicto de interés, gana tanto, ha firmado tantos millones con el propio gobierno en conflicto de interés durante sus posiciones públicas, Xóchitl sale y dice que me los comprueben y renuncio inmediatamente, y entonces se los comprueban y entonces empieza a cambiar el discurso y dice no, a ver, pero es que estos contratos son menores, son poquitos, es que ahí no había conflicto de interés porque yo sí trabajaba en el gobierno pero en otra dependencia, es que cuando hay conflicto de interés, cuando legalmente eso representa un conflicto de interés, cuando de hecho está prohibido por los estatutos de los funcionarios públicos, que rigen los funcionarios públicos, entonces inmediatamente la incongruencia se hace evidente. Y de verdad es que toda la incongruencia del discurso se va y se va haciendo más evidente desde la propia oposición, que carece de proyecto y que carece de figura. Porque no encontró en Xóchitl una figura representativa, la oposición. Y es evidente que no hay proyecto de la oposición. Entonces, perdón que lo repita, pero es sumamente peligroso y por eso se los quiero decir, porque yo como de verdad ciudadana mexicana creyente a la democracia espero oposición, espero una oposición que figure y espero una oposición que tenga alternativas y que tenga propuestas distintas, porque eso es sano para la democracia y para que todo ciudadano, incluso yo, pueda ver de dónde elegir. Y entonces, al faltar proyecto y al faltar congruencia y al faltar personaje congruente y al faltar un personaje que de verdad represente, la incongruencia se empieza a volver súper evidente alrededor de Xóchitl.
Primero con esto que les digo, en donde básicamente Xóchitl pasa a ser la candidata de la oposición que presenta conflictos de interés. Después, Vicente Fox, en una entrevista bastante desafortunada, dice, en términos muy simples, básicamente la falta de proyecto de oposición y la falta de propuesta alrededor de lo único que está buscando la oposición en este momento, que es mantener cierto poder y cierto control, cierto privilegio sobre las bases, sobre el sistema político de este país, el sistema público. Porque es finalmente un antiguo régimen que tuvo el control de absolutamente todos los espacios públicos, de los líderes de opinión, de los académicos, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, que tuvo control de absolutamente todo y que hoy lo está perdiendo y que es lo único que intenta recuperar en lugar de sentarse de verdad a diseñar un proyecto opositor que critique de verdad al gobierno de la Cuarta Transformación con argumentos sólidos. La Cuarta Transformación ha tenido muchas críticas, pero las únicas inteligentes y que de verdad ameritan revisión son aquellos simpatizantes que dicen, esto podría ser mejor, esto no me gusta, porque de verdad desde la oposición el argumento siempre es simplificado, siempre es reduccionista, siempre es de clase, siempre es racista y no han encontrado cómo. Entonces, Vicente Fox básicamente lo resume diciendo, pues lo que queremos es la vuelta del privilegio, con una entrevista muy desafortunada en donde dice... Por cierto, ¿de su pensión cómo va, don Vicente? Pues batallando para sobrevivir económicamente, sí me ha costado trabajo. La pérdida de la pensión, la pérdida de los apoyos de talento y de recurso humano y la pérdida de los seguros, el seguro de gastos médicos mayores. Andan sobre 100,000 pesos mensuales a mi edad, el seguro de gastos médicos mayores, yo tengo que pagarlo yo. Y la gente dirá, pues qué bueno que lo pague usted. Pues no es así. Los presidentes deben de tener tranquilidad, los expresidentes igual. Sucede en todo el mundo, no hay que mandarlos a la hoguera porque luego se portan mal. Ese derecho entonces debe ser restituido después del 2024. Sin duda. Ojalá Xóchitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que esté recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xóchitl. Pues es que necesitamos que vuelvan las pensiones expresidentes y que se eliminen los programas sociales para ello y que se ponga a trabajar el ciudadano común con palabras de verdad sumamente denigrantes, a chingarle huevones, porque necesito mi pensión. Si se dan cuenta, como evidentemente es que yo sí necesito mi pensión, es que yo sí necesito mi privilegio, es que este grupo oligarca que estaba en el poder necesita mantenerlo y entonces necesitamos eliminar cualquier programa social, cualquier política de izquierda, y lo va a hacer Xóchitl. Xóchitl, que de verdad no se ha deslindado de esas declaraciones y que además tiene declaraciones que últimamente no quiere hacer demasiado populares, pero que respaldan esto, porque Xóchitl cuántas veces ha dicho es que los programas sociales no van a dejar de existir, pero que sean momentáneos, porque lo que necesitamos es que después se pongan a trabajar. Entonces Xóchitl Gálvez, al demostrar demasiada incongruencia, al no tener ese clic todavía, al no figurar todavía, porque las últimas encuestas lo que dicen es que Xóchitl Gálvez representa un 26% de la población mexicana. Y entonces cuando se empiezan a dar cuenta de todo esto, es que la incongruencia de Xóchitl es muy evidente, es que no ha logrado conectar, por más groserías que diga, por más dicharachera que sea, por más que se vuelva un personaje popular, no ha logrado conectar, sigue sin encontrar todos los espacios, porque es que hay gente que sigue sin conocerla, y además no trae currículum de elecciones ganadas. Pues, ¿qué hacemos con Xóchitl? Y entonces necesitan inventar un discurso, necesitan inventar una historia conveniente alrededor de Xóchitl, que entre más se ponga el pie solita, más va necesitando historias más drásticas, más dramáticas, más falaces, pero que generen conversación y que de verdad les garantice un poquito de legitimidad. ¿A qué me refiero con el invento de esta historia? Y este es mi primer argumento para sostener la tesis de la que les hablo. Que es finalmente pues, la oposición no tiene proyecto, no tiene propuestas, no ha logrado encontrar una cara y necesita pausar su caída inminente. Entonces, al ser Xóchitl este personaje, este es mi primer argumento, necesitan inventarle una historia que les consiga poquito de legitimidad y de conversación. Lo primero que se hace alrededor de Xóchitl, que les digo al principio no era tan evidente que iba a fracasar, aunque pues, no tenía currículum ni nada, el currículum de elecciones populares, al principio, al desconocer de verdad lo fracasada que iba a ser su candidatura, pues la historia alrededor tenía que ser que iba a ser una candidatura que diera miedo a la Cuarta Transformación, que iba a ser una candidatura de esperanza para la oposición,
de esperanza para el país o cualquier miembro ciudadano del país que no esté de acuerdo con la Cuarta Transformación. Son pocos. Estamos hablando de un presidente con casi el 70% de aprobación nacional, que acaba de rebasar al primer ministro de la India, se acaba de posicionar como el presidente más aceptado a nivel internacional. Pero bueno, empiezan a inventar una historia que dice es que Xóchitl va a ser la candidata de la esperanza para librarnos de una dictadura inexistente, de un presidente poco valorado que no existe porque el presidente mantiene el 70% de aprobación nacional, de una serie de programas sociales que nos roban el privilegio. Xóchitl Gálvez va a ser esta defensora y Andrés Manuel López Obrador le tiene terror y Andrés Manuel López Obrador necesita ver cómo la destruye porque es que le está dando miedo a todo el mundo y es que además está subiendo en las encuestas y es que ella es más popular que cualquier aspirante a la candidatura de la Cuarta Transformación, es que es más popular que Marcelo, es que es más popular que Claudia, es que es más popular que Adán, es que es más popular que es que ya va ganando todas las encuestas y entonces de repente salen unas encuestas que dicen completamente lo contrario, que demuestran que Xóchitl de verdad no va a ganarle a nadie, porque incluso con el menos popular de los aspirantes a la candidatura de la Cuarta Transformación, que es Manuel Velasco del Verde, perdería con un 44% a favor del candidato de la Cuarta Transformación, un 20 y algo por ciento Xóchitl, cuando ese porcentaje va aumentando conforme mejora el candidato y llega a un 57%, ¿no? Versus el mismo 20%. Entonces, cuando descubren que es que no y que es evidente que las encuestas no demuestran eso, porque la última encuesta demuestra que el 26% de la población mexicana no la topa, de verdad no la conoce, pues entonces cambian la historia. Entonces la historia que tienen que inventar es otra. Y empiezan a decir cosas como, es que Xóchitl es una víctima política del discurso desde Palacio Nacional. Es una víctima política de Andrés Manuel López Obrador porque la quiere desaforar, cosa que ya dijo Andrés Manuel, pues no, porque la desaforaría, ¿no? Es que la quieren desprestigiar, es que le están haciendo una campaña negra, ¿no? Una guerra sucia alrededor de sus empresas, alrededor de sus contratos, alrededor de su persona y de su familia, y la quieren de alguna manera deslegitimar como candidata, y es que es obra del presidente Andrés Manuel López Obrador porque le tienen tanto miedo que mejor la quiere hacer una víctima. Y si bien Xóchitl está en desventaja en este momento porque el aparato oficial está del lado de la Cuarta Transformación y de Andrés Manuel y de Morena, pues entonces a futuro Xóchitl va a lograr revivir de entre las cenizas y va a lograr generar una esperanza nuevamente y va a ganar porque finalmente Andrés Manuel está generando al personaje que lo va a destruir. Si se dan cuenta cómo cambia el discurso, no es que no está ganando pues estas, pero está ganando a futuro y están creando básicamente un héroe político y están creando un incipiente personaje ganador de legitimidad y de oposición, y entonces tal vez no ahora, seguro en el 2030 o en el 2036 viene Xóchitl, resurge entre las cenizas, se levanta y cual ave fénix gana unas elecciones presidenciales porque Andrés Manuel la quiere deslegitimar, pero quiere guerra sucia, pero quiere dañar su nombre, de alguna manera haciendo públicos sus contratos, afectando su posición como empresaria, y vuelve y no funciona, porque entonces todos los ciudadanos muy inteligentes, porque sí, la democracia en México ha dado pasos agigantados, porque el pueblo sí es sabio, porque la gente sí se da cuenta cuando la quieren engañar, dice pues no, a ver, no hay guerra sucia, sí hay conflicto de interés, Xóchitl Gálvez no puede resurgir de ninguna cenizas, Xóchitl Gálvez no puede ser un personaje opositor, destructor del propio Andrés Manuel, creado por Andrés Manuel, porque pues no figura, no gana las encuestas, nadie la conoce, no tiene nombre, hay una serie de incongruencias y contraposiciones en su personaje, no tiene carrera electoral, no ha ganado elecciones, y de verdad cualquier cosa que se diga de ella en términos públicos simplemente es información pública, y si la ensucia estamos viendo más bien de quién prevenirnos. Cuando se dan cuenta que eso tampoco funciona, tienen que acelerar la historia y tienen que crear entonces una historia más exorbitante, más de miedo, más de terror, más violenta, que genere una víctima incluso
de homicidio, ¿no? Porque no lo puedo decir por asuntos de redes, pero de una víctima ya no política, una víctima humana, personaje que pierda la vida para ganar legitimidad. Y si bien espero no la quieran hacer perder la vida, por lo menos quieren crear la historia de que corre riesgo su vida, con esta idea de un magnicidio, que es finalmente la desaparición en esta tierra, es decir, la eliminación de la vida de un personaje político trascendente. Y entonces necesito hacer que la gente crea que Xóchitl es un político trascendente, y necesito hacer que la gente crea que la quieren desaparecer desde Palacio Nacional y que hay un culpable, para ver si eso me da cierto prestigio, como sucede para el régimen oficial tras la muerte de Luis Donaldo Colosio en 1994. Porque finalmente ese magnicidio significa cierto respaldo o cierta legitimidad para lo que quedaba de un régimen, el último presidente de ese régimen antes de la pausa en 2000. Y ese efecto es el que necesitan conseguir con esta nueva historia sobre Xóchitl. Porque es que necesito generar cierto respaldo, cierta legitimidad, y el efecto de un magnicidio podría ser ese, y pues no quiero magnicidio, espero que no lo quieran, de verdad, espero que no estén dispuestos a cometerlo, pero es que necesito que haya, o que alguien crea que Andrés Manuel es malo y la quiere desaparecer o algo, porque es que si no, ¿qué hago? Voy a desaparecer yo, oposición. Porque, a ver, si quieren revisar la historia, para no distraerme de este análisis, si quieren revisar la historia de la oposición, si quieren revisar cómo va la candidatura a la presidencia de 2024, si quieren revisar lo que digo de la inminente desaparición ya del PRI y del PRD en estos últimos días previos a la elección 2024, y de la falta de reestructuración del Partido Acción Nacional, que además no ha tenido ni cara para deslindarse de los sexenios que no le convienen o para respaldarlos, pese a que a algunos no les parezca, y con eso pues, decidir entre la legitimidad para un círculo muy menor o aceptar que se equivocaron o lo que sea. Si quieren saber más de eso, de verdad los invito a ver mis videos en este canal y mis análisis breves en TikTok al respecto, en donde les hablo de la oposición, en donde les hablo de su caída y en donde les hablo de la necesidad de proyecto, de propuestas y de cara, porque no habían encontrado, y cuando encuentran a alguien que se contrapone a lo que representan, pero que se parece a esa contraposición del 2000 cuando ganan con Vicente Fox y les falla. Si quieren saber más sobre eso y esa necesidad, pues váyanse a mis videos, pero cuando se dan cuenta de todo eso y les falla, pues necesitan generar un efecto como el que generó el magnicidio de Luis Donaldo Colosio en 2024. Entonces necesitan, dicen ellos, necesito sacar legitimidad de algún lado. Entonces, si no la puedo magniciar, estoy diciendo términos que no existen, pero para que YouTube no me vaya a censurar, perdón. Pero si no la puedo desaparecer, pues mínimo quiero que la gente crea que la puedo desaparecer. Espero que se quieran quedar ahí, porque si no es mucho más peligroso el discurso. Y es que necesito un discurso más dramático. Primero eso, quieren generar una historia que sustente de algún modo lo insostenible. La segunda razón por la que les digo que esto es un absurdo, el segundo argumento de mi tesis, es porque Xóchitl Gálvez, como ya les dije, para no ahondar en donde no hace falta, no es un personaje político importante, porque todavía ni es candidata, porque todavía no es tiempo de candidaturas y todavía ni gana su preelección. Entonces todavía no es candidata, todavía no es figura nacional y no representa nada, porque su discurso no ha logrado ser congruente y no ha logrado hacer clic, no como el de Luis Donaldo, no como el de cualquier figura política trascendente. No lo es. Entonces, pues no puede haber magnicidio, porque magnicidio es el de un personaje político importante y trascendente, de una figura nacional, de poder y trascendencia nacional, cosa que no es Xóchitl. Después, el propio discurso de Andrés Manuel López Obrador.
siempre ha sido tildado de demasiado light. Incluso su argumento contra el crimen organizado, que resume él en la frase abrazos no balazos, ha sido sumamente criticado desde la oposición, diciendo es que no, que le tiembla la mano, no responde con fuerza, no, porque no es violento. Entonces realmente el personaje no ofrece discursos violentos ni discursos sobre violencia, porque así no es la personalidad de Andrés Manuel. Y si ni siquiera contra el crimen organizado, sino contra la oposición, sino ¿por qué lo haría contra Xóchitl si finalmente sigue siendo un personaje irrelevante? Si un personaje dicharachero, popularzón, que genera conversación, pero que no es aceptado todavía. ¿Por qué hablaría de un discurso violento contra ella? De verdad no hay motivo para creerlo, no hay pruebas, no hay un clip de una mañanera en donde él diga que Xóchitl necesita ser violentada, no existe. Tanto que el presidente, además de que no tiene un discurso violento, tanto no ha sucedido así que cuando comenzó esta tesis del magnicidio en medios, de forma sincronizada, les digo, respaldado por la oposición, de forma que parece organizada y planificada, Andrés Manuel sale y le dice a sus seguidores y a sus simpatizantes, no agredan a nadie, no es momento, la cosa va por la paz, la cosa va por las urnas, voten por quien quieran y por quien no quieran no, y tranquilicen las aguas, y no agredan a los opositores, y que viva la democracia. De verdad, sale y lo dice en la mañanera. Y salen los precandidatos a advertirlo, y sale Marcelo, y sale Claudia a decir, oigan, no va a suceder, y parece un discurso armado, dice Claudia, y Marcelo dice, a ver, yo sigo al presidente simplemente, y lo que diga él, y si no quiere contraposiciones, que no las haya, porque no queremos que piensen que esto puede ser violento, ¿no? Y la última razón por la que les digo que esto está sospechosamente estructurado, sospechosamente sincronizado, y que viene desde periodistas que más bien aparecen opinadores de la oposición, porque son respaldados por la oposición, es porque no, además de que está sincronizado con fechas que empiezan el 7 de julio y que continúan durante la segunda, tercera semana de julio hasta explotar la semana pasada en toda esta tesis absurda, generan un discurso que comparte argumentos y argumentos falaces y argumentos absurdos y argumentos sin ningún tipo de respaldo. Joaquín López Dóriga en sus medios dice, chéquense esto, son estos 4 personajes que dicen lo siguiente. Joaquín López Dóriga en sus medios digitales dice, Andrés Manuel López Obrador y la oposición violentan verbalmente a Xóchitl Gálvez. Entonces, Xóchitl Gálvez corre peligro. No vaya a ser que algún loco por quedar bien con Andrés Manuel vaya a atentar contra su vida o algo. Entonces, mejor el Palacio Nacional y el presidente de la República deberían garantizar que Xóchitl no va a ser afectada de manera física, ni violentada, ni nada por el estilo, porque puede que algún loco quiera quedar bien con Andrés Manuel López Obrador. O sea, ¿de qué está hablando? Puede que haya alguna persona que quiera por convivir, ¿no? Entonces, y como le quiere caer bien a AMLO, pues puede que suceda. Entonces, no manche, señor presidente, si a usted no le cae bien, puede que alguien quiera. Ese es el argumento de Joaquín. Luego viene el de Ricardo Alemán, desde la silla rota, diciendo básicamente lo mismo. Es que el personaje de oposición, Xóchitl Gálvez, perdón, estoy haciendo mímica para que no me censure YouTube, Xóchitl Gálvez corre riesgo de ser, porque puede que algún simpatizante de Andrés Manuel quiera quedar bien con él, y por eso lo mismo que Joaquín, y es que así ha sido en la historia de la humanidad. Es que a mí Ricardo Alemán me diga cuándo algún magnicidio fue anunciado y hecho y ejecutado por convivir. No. O sea, de verdad, ¿cuál historia de la humanidad? ¿Cuál personaje? ¿Qué año? ¿Qué estado? ¿Qué población? ¿No? Y luego vienen, si se dan cuenta, comparten el argumento. Es que corre riesgo la vida de Xóchitl porque hay locos en el mundo. Poco lo mismo que la historia de Luis Donaldo Colosio, porque le
asumen la culpa a un personaje aislado, sin organización, que dispara a Luis Donaldo una sola vez, pero pues, hay 2 balas que de repente como que aparecieron, 2 tiros, pero básicamente era un asesino aislado confeso, que pues tenía problemas mentales y por eso. Básicamente es el argumento alrededor de Luis Donaldo. Y hoy por hoy es lo que intentan hacer a través de medios. Viene después este artículo desde el Financiero de Raimundo Riva Palacio, en donde dice, a ver, lo que pasa es que Xóchitl Gálvez es un peligro para el narcotráfico, porque el narcotráfico ha encontrado en este gobierno una forma padrísima de funcionar. Entonces, porque el gobierno no lo ataca, porque el gobierno no lo detiene, y entonces necesita el narcotráfico asegurar que este sistema va a seguir, y Xóchitl Gálvez representa pues cosas muy malas para el narcotráfico, representa la ley, o sea, básicamente ignorando las encuestas de reducción de homicidios, básicamente ignorando los resultados del gobierno en términos de seguridad, básicamente diciendo que Andrés Manuel es básicamente cómplice del narcotráfico, de forma indirecta lo está diciendo así, y entonces como Xóchitl Gálvez representa un riesgo para ese verdadero sistema oficial que es el narcotráfico, puede que nos vaya a pasar lo mismo que pasó en el caso del magnicidio de Luis Donaldo Colosio en 1994, porque la van a querer eliminar como a Luis Donaldo Colosio en 1994. O sea, de verdad piensen en el absurdo del argumento. Es que como el narcotráfico está coludido con el gobierno oficial, el narcotráfico va a querer eliminar a Xóchitl como en el 94 Colosio. Pues no que era un asesino aislado. Si se dan cuenta, no que era un personaje aislado, perdón. No, está muy raro. Y entonces luego viene Beatriz Pajés con la manera más burda de ejemplificar este argumento absurdo, esta retórica absurda de la oposición, de la posibilidad de magnicidio, diciendo cosas como, y es la precursora de todo porque inicia en julio 7, 2023, diciendo, Andrés Manuel quiere parar a la oposición con las balas. Con las balas. Y está viendo en Xóchitl un peligro. Entonces, para mí que, no dice así, pero básicamente es eso, puede que pase lo mismo que le pasó a Luis Donaldo. Porque es la única forma en la que van a poder parar a Xóchitl. Y Andrés Manuel lo quiere hacer por las balas, con magnicidio, como a Colosio. ¿Se dan cuenta que es el mismo argumento repetido? La posibilidad de un magnicidio, porque Xóchitl representa un peligro, porque Xóchitl mantiene esta oposición, porque hay un fanatismo contra ella, una obsesión contra ella desde Palacio Nacional. Eso es lo que dicen estos discursos. En el mismo mes, de periodistas o contrapuestos o no simpatizantes, al menos de la Cuarta Transformación y de Andrés Manuel López Obrador, en diferentes medios respaldados por Marco Cortés, diciendo, pues es que sí, cuidado, la candidata necesita. ¿La candidata de qué? Porque no es candidata todavía a la presidencia de la República. Necesita cierto respaldo. Porque su seguridad corre peligro, su vida corre peligro. Y de hecho, Raimundo Riva Palacio después es entrevistado en el programa de Ciro Gómez Leiva, por Ciro Gómez Leiva, en donde le dicen, oye, pues a ver, está pasando esto, dices esto, y va y se contradice otra vez, porque dice, claro, es que yo escribí sobre lo de Luis Donaldo en 1993, porque dije, el clima político está muy raro, aquí hay cosas muy extrañas, no hay mucha aceptación del presidente. Y entonces, en otra conversación entre Pigmenio Ibarra y Ciro, en donde están hablando de esta respuesta de Raimundo, dice Pigmenio, porque no quiero robarme su cita, o sea, prefiero citarlo, perdón, que quiero robarme su argumento. Pues eso contradice más, porque nada que ver el clima electoral ni político 2023 con el de 1993. Había un levantamiento del EZLN, había una inconformidad con el partido. Básicamente habla de que estaba raro el clima cuando estamos hablando
de un clima electoral sí violento, sí de desprestigio al partido oficial, sí de un movimiento social ya latente en el país de 1993. Entonces dice Epigmenio Ibarra, ¿no se está contradiciendo a sí mismo con argumentos de 1993? Es decir, hoy por hoy de verdad que revise el clima político nacional. De verdad, hay muy poco porcentaje de la población que no está de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, muy poco. El resto está demasiado a favor. Los precandidatos van por todo el país, supongo que con la seguridad mínima que eso amerita, pero sin ningún tipo de miedo. Xóchitl hace, dice y se mueve tranquila. ¿De qué clima está hablando? De un clima del que incluso vuelve a hacer énfasis, un clima falso, del que incluso vuelve a hacer énfasis Joaquín López Dóriga cuando explica, pues es que Andrés, o sea, señor presidente, yo ya dije, y cuando Andrés Manuel dice, no, a ver, esto parece planeado, no hay razón, de verdad, gente, no violenten a Xóchitl ni a nadie más, porque esto está planeadísimo y está rarísimo y entonces dice Joaquín López Dóriga, está diciendo que está planeado, presidente, y no, claro que no he hecho nada más, le quiero decir que lo hago responsable o que me pase, porque está la cosa muy violenta desde Palacio Nacional. De verdad, no hay base. No hay base. Y al no haber base, lo único que queda claro es que la oposición prefiere encontrar argumentos tan falsos, tan violentos, tan peligrosos e inventar historias para mover los hilos de lo que espera que sea una población poco informada, de lo que espera sea una población a la que pueda mover, de lo que espera que sea una población en donde va a encontrar cierta legitimidad, que crear un proyecto de nación, que crear propuestas de gobierno alternativas, con otra idea, que generar una cara congruente, que no tenga tantos problemas, que no tenga tantos escándalos de corrupción como los que tiene hoy la oposición, que no tenga tantos choques en sus colores y en sus banderas. Prefiere inventar una historia de magnicidio desde el absurdo para ver si con ella consigue el mismo resultado que se consiguió en 1994 tras el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Ya es una desesperación impresionante. Ya esto refleja una desesperación inminente. Y bien lo dijo Epigmenio Ibarra cuando Ciro Gómez Leiva le pregunta, ¿estás hablando de que esto está planeadísimo y que estos personajes se hablaron? Y le dice Epigmenio, es que yo no sé si se marcaron, pero esto está sospechosamente sincronizado. Solo se los dejo aquí para que de verdad pensemos en lo que está pasando y entendamos que lo que está pasando es un intento absurdo de frenar la caída, de frenar la desaparición. Una pausa al menos es lo que están buscando. A falta de proyecto, a falta de programas, a falta de propuestas y a falta de cara que consiga legitimidad. Y entonces van a hablar ya de la eliminación de su rostro, es porque su rostro no ha conseguido nada y necesitan que consiga algo. Tristemente es esta la razón que hay detrás de la absurda retórica de magnicidio de Xóchitl Gálvez. Espero que haya sido poco claro, que no haya sido demasiado extenso. Como siempre, les pido disculpas si de repente no soy concisa en el análisis, pero intento ser suficientemente profunda y les agradezco de verdad el tiempo que están acá, escuchando y entendiendo lo que significa en este momento Xóchitl Gálvez para el proyecto de Nación 2024 de la oposición. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar con nosotros. No se olviden que si esta información les parece útil, si les parece necesario que cada vez seamos más los que nos informemos de lo que va a suceder en 2024 con nosotros, con nuestras vidas y con la vida pública, nos ayuden dándole like, suscribiéndose y compartiendo en sus propias redes sociales. Yo los dejo hasta aquí y nos vemos la próxima semana.